Hoy tendremos la conferencia número 264 de noticias de actualidad en relación con la profecía. Una vez más, hay alguna noticia que vale la pena destacar. Otras muchas tampoco tienen desperdicio. Pues como siempre vamos a empezar por esa sección que es la creación de Dios y básicamente centrados en un vídeo. Animales que ayudan a otros animales. Vais a ver que algunos es entre la misma especie, supongo que incluso familia, parientes, y otro es distinto, otro tipo de ayudas de animales de distintas especies que unos a otros se socorren e incluso si ayudan para escapar de las garras de alguna otra fiera. Vamos a verlo. Esto, qué asombrosa llega a ser la naturaleza. Animales que, en este caso, son de ayuda continua hacia los demás y que sorprende, porque a veces sacan a alguien de estos otros animales de las fauces de otro y a cambio de nada, sencillamente por solidaridad, por compañerismo. Es curioso. Pero claro, ya sabéis que estos animales no matan por gusto tampoco, matan por necesidad. Y no es de extrañar ese texto bíblico que dice que aún la naturaleza gime a una por su redención, porque por causa del pecado entrando por Adán, el pecado se extendió a todo el mundo, y eso incluía también a los animales, a la naturaleza en general. ¿Cómo no van a gemir para que todo vuelva al orden inicial, en el cual puedan ser todos tan amigos, como describe textos de Isaías que va a acontecer en la tierra nueva, cuando todo vuelva a ser creado? Pues ahora aún vemos vislumbres de cómo la naturaleza quiere su redención. Y bien, entramos en un apartado también interesante, el de arqueología, con un hallazgo que ha sorprendido mucho, aunque es del año 2013, pero ahora, después de estos años, se ha ido buscando y se han encontrado una serie de detalles bastante extraordinarios. Encuentran el cementerio filisteo por primera vez en Israel, un cementerio filisteo allí. Ya sabéis que en la Biblia aparecen mucho los filisteos, todos recordamos los casos del famoso Sansón. ¿Y qué aconteció? Eran un pueblo numeroso, enemigo del pueblo de Dios. Y bien, quedaban muchas cosas aún en duda respecto a cómo funcionaban los filisteos, de dónde eran, etcétera, etcétera. Pues ahora todo esto puede ayudar a desentrañar un poco toda esta cuestión que aún queda en plan un poco de enigma. Pero una cosa está clara, y es que la Biblia hablaba de los filisteos y en según qué zonas, y allí precisamente se encuentra. Por tanto, una vez más, sí, la Biblia tenía razón. No son mitos, no son cuentos de vieja, son historia fidedigna, a tener plenamente en cuenta. Y vamos a ver ahora un poco, precisamente, de ese lugar donde se ha hallado este cementerio. Es un lugar bastante interesante. Pues bien, veremos qué se puede llegar a aportar a raíz de lo que vayan descubriendo allí los arqueólogos. Y bien, ahora sí que entramos ya de lleno en estas cuestiones que nos afectan a diario y que tiene que ver con la crisis, y profetizada estaba. 3 gestoras británicas levantan un corralito para frenar la fuga de capitales por el Brexit. Son Aviva, Standard Life y IMG.
Han frenado la venta de acciones de sus fondos, cotizan con títulos de propiedad inmobiliaria y parece ser que otros 3 se iban a añadir a la cuestión. Bien, pues lo del Brexit ya está trayendo sus consecuencias, ¿eh? Y fijaos bien que esto tiene que ver con, en sí, Gran Bretaña. Luego veremos algo que, como no, afectará también a Inglaterra, y vamos a verlo de un modo un tanto distinto a lo habitual, aunque algunas veces ya hemos mostrado algo de lo que veréis. Mientras tanto, la libra baja de 1,31 dólares por primera vez en 3 décadas. Respecto al euro, también ha bajado su cotización. Por tanto, la crisis también está planeando sobre esos lugares. El número de parados en España de larga duración se ha multiplicado por 8 desde 2008. Y es habitual encontrarse personas aún por la calle que le preguntas, ¿cómo te va? Y cuando te van a responder se quedan un poco dubitativos, porque después te empiezan a contar que llevan años de parados y cuando ya tienen esos 45 o 50 años, algo más incluso, el problema es para que ya encuentren un trabajo estable, y más si son personas sin grandes estudios o especialistas en algo. Y bien, ¿qué sucede? Pues que estas personas deben vivir de ayudas que el gobierno está dando y que, desde luego, algunos lo están pasando realmente mal. Ahora se dice que el paro está bajando, pero son contratos incluso a veces de un solo día, contratos bastante precarios, pero ahí están los números. Parados de larga duración multiplicándose. Casi 3 millones de españoles se sienten solos y más de 417.000 totalmente infelices, dice el CIS. Además, otros 5 millones de españoles se sienten solos algunas veces. En España, casi 140.000 personas no ven a nadie cara a cara en un día normal. 2 de cada 10 españoles no quedan nunca con sus familiares. Y evidentemente diréis, ¿y esto qué tiene que ver con la crisis? Pues el artículo también nos explica que la crisis tiene mucho que ver, porque hay personas que se hunden directamente al estar en crisis, a nivel psicológico, aunque no todo tiene que ver con crisis, evidentemente, pero es para pensar una sociedad que teóricamente está tan bien, y en el fondo, muchas personas pasándolo realmente mal. Rodeados en ciudades de muchas personas, pero sintiéndose solos. Qué extrañas situaciones. ¿Y a quién recurren? ¿A quién se acercan? El problema de muchos de ellos es que Dios para ellos ya no existe. Y si existe, como si no estuviera. Es una lástima, porque Dios da la solución a esto. Y estas personas, si buscaran, o si el mensaje les llegara, quizás su vida cambiaría de lleno. Esa debe ser también nuestra misión, porque hay muchas personas pasándolo mal. La banca asume que no quedarán más de 10 entidades en España tras otra ronda de fusiones. Era de esperar, como decía la profecía escrita por Ellen White, se crearán grandes monopolios y los bancos fusionándose cada vez más por el tema de la crisis y en consecuencia quedando poquitos. Pues ahí está una vez más, y esto ahora también en España. Economista jefe del Deutsche Bank dice, Europa está muy enferma. Bruselas necesita con urgencia un plan de rescate de 150.000 millones de euros, estima David Folkers Landau, economista jefe del Deutsche Bank. Y dice que es una espiral descendente, vamos de mal en peor, pero no solo por el Deutsche Bank, sino también, recordemos, la crisis bancaria en Italia, que hoy volvían a decir que puede arrastrar al resto de la Unión Europea. A ver cómo termina todo, pero ya sabíais y estábamos avisados de que a partir de una cierta época la crisis se volvería a agudizar y ya estáis teniendo otra vez los indicios. ¿No será que no lo habíamos dicho, eh? El Eurogrupo respalda que se imponga una multa a España por el déficit. No han cumplido con lo previsto y hablaban de esa multa. Bien, en principio la multa no se sabe si se pondrá o no se pondrá. Parece ser que sí, pero queda un poco pendiente aún. Pero la cuestión es que van a obligar a que España vuelva a hacer recortes. Y volver a hacer recortes quiere decir, una vez más,
problemas para el pueblo, evidentemente. Sí, la economía va subiendo más la española que el resto de casi todas las europeas, de acuerdo. Pero ya veis, ahora nos van a poner más recortes, qué cosas. Juego de cartas Illuminati New World Order. Antes os lo decía, vamos a hablar de Inglaterra desde una perspectiva un poco distinta. El famoso Brexit. ¿Va a sufrir más problemas Inglaterra? A nivel de crisis también para la población, ya empieza a notarse. Pues mirad qué aparecía en este juego de cartas que estuvimos tratando de él en la conferencia número 4, corría el año 2006, donde ya mostramos cómo allí aparecía el ataque a las Torres Gemelas, etcétera, etcétera, y con años de anticipación. Pues mirad que aparece también en una posterior ampliación de este juego. En el juego original esa carta que vais a ver ahora no estaba, en la segunda ampliación tampoco, pero en otra que tuvo sí, y hace años ya que está hecha. Y aparecía esto, Banco de Inglaterra, y mirad, esta divinidad, que podría ser quizás, ¿quién? ¿La diosa Europa? No lo sabemos. Y aparece algo en esta carta. Va a un cajero automático con su tarjetita y le pone fondos insuficientes, retirar tarjeta. ¿Tendrá que ver algo esto con alguna situación que aún va a ser más agudizada de crisis en Inglaterra? Pues debemos estar pendientes, porque es para pensárselo. Ya sabéis que quien hizo este juego de cartas tenía una información realmente privilegiada sobre una cierta élite, que son los que mueven los hilos del mundo. Y bien, veremos esto cómo termina, pero desde luego el Brexit ya está empezando a hacer estragos. ¿Los hará más? Ya lo veremos. Apartado para Cataluña. El Constitucional anula las estructuras de Estado catalanas por unanimidad. Y en consecuencia, ¿qué ha sucedido? Pues que desde el Govern de la Generalitat de Cataluña se insiste en que, bueno, lo que están haciendo es que nos propicien una autopista, decía el presidente, para salir aún más rápidamente que antes de España. Y la situación está, una vez más, como siempre, tensa, muy tensa. En fin, ya sabéis, más no se unirán, decía la profecía, y también esto implica Cataluña, implica Escocia, implica tantos otros lugares como Euskadi y otros más. Y es curioso, porque hasta el Papa habló de ello, ¿lo recordáis? Lo presentamos ahora precisamente en la conferencia, en la segunda parte de la visita del Papa a Armenia. En ese vuelo de retorno a Roma, el Papa trató de todo esto. Y ahora sí que entramos ya en esa profecía que abarca prácticamente a todo el mundo, aunque sea dedicado a una zona muy concreta que es Oriente Medio, Siria, todos esos países de la zona, también de África y Turquía incluso, pero que implica a todo el mundo por lo que hay allí, por la enorme importancia que tiene lo que es el petróleo, el gas, minerales, cuestiones estratégicas, geoestratégicas, etcétera, etcétera. China y Rusia se unen y buscan crear el nuevo orden mundial. Y aquí se habla de la cantidad de tratos económicos y demás que llegan a tener para juntos hacer frente al bloque aliado, Estados Unidos, la OTAN, etcétera, en cuestión económica también. ¿Y qué hacen? Pues cada vez juntarse más. Curiosamente, China y Rusia, los países que habíamos dicho en la conferencia número 7 en el año 2006, que se veían implicados, ¿dónde? En la profecía de Daniel 11, versículos finales. ¿Y qué harían? Pues esto. Pues aquí lo tenéis. Qué cosas, ¿eh? Y algunos dicen que la profecía bíblica son tonterías. Bueno. Siria, más de 30 personas fallecen en un atentado suicida en la ciudad de Asaka. Y una vez más, si queréis hacer ir la calculadora para ver qué cantidad de muertos en pocos días, es tremendo. Siria, otra vez, al menos 16 muertos en un atentado suicida. Al menos 14 muertos en un ataque contra un cuartel en el sur del Yemen.
la antigua Etiopía bíblica que también aparece, como no, en Daniel 11, versículos finales. Libia, que también aparece allí, 12 soldados muertos en un ataque con coche bomba. Nigeria, mueren 6 personas en un atentado contra una mezquita. Y mirad esto, inteligencia alemana dice que Irán sigue procurando tecnología ilegal nuclear y de misiles. Ya sabéis que tuvieron un acuerdo con Estados Unidos, la Organización Internacional, etc. Y parece ser que siguen buscando cuestión de tecnología ilegal nuclear y de misiles. Una vez más está saliendo a la palestra Irán. ¿Se va a regirar también toda la situación sobre Irán? Recordemos que Siria es la clave de todo. Como Siria llegue a caer, Irán enseguida va detrás. Tiempo al tiempo, porque todo esto no está pasando porque sí. Mira qué nos dice aquí. El contrabando de los materiales sensibles de proliferación es realizado usualmente mediante hombres de paja y empresas fantasmas iraníes a través de China, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos. Vaya países, los que están implicados en esta cuestión, según la inteligencia alemana. Al menos 40 muertos en el asalto a un santuario chií en el norte de Bagdad, en Irak. Y también atención a esta otra noticia. La OTAN anuncia que su sistema antimisil en Europa entra en el primer nivel operativo. Según afirma el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, el sistema antimisil de la OTAN no amenaza a Rusia. Pero Rusia tiene claro que sí los amenaza. Y han habido declaraciones de Putin hablando de que todo esto puede llevar a guerra mundial nuclear, que no es un juego. Una vez más, la tensión a tope absolutamente. Y la profecía habla que al final, aunque por un momento parezca que todo se va a solucionar, después va a estallar de lleno. Y aquí vemos precisamente las bases de Estados Unidos y la OTAN, cómo están rodeando a Rusia. Y ya veis qué cantidad de bases hay. Bueno, pues esto no es todo, aún hay más otras noticias que desde luego no nos pueden dejar indiferentes en esa situación, en esa zona. Sudán del Sur, más de 150 personas mueren en enfrentamientos. Ya sabéis que la cuestión de Sudán del Sur respecto a Sudán del Norte tiene que ver ¿con qué? Sí, con petróleo. Y ya vimos que el Vaticano también tenía implicación y de eso lo estuvimos tratando hace ya muchas conferencias atrás. Y ahora se vuelve al mismo asunto. Siria, 30 muertos y 150 heridos tras un ataque del Frente al-Nusra a civiles en Alepo. Siria, 155 civiles muertos durante los 3 días de tregua. Pues menos mal que era tregua, Siria, más de 930 muertos en la ofensiva contra el Estado Islámico en Manbij. Y mirad ahora por dónde. Un hijo de Bin Laden jura venganza contra Estados Unidos por el asesinato de su padre. En un audio difundido en Internet, Hamza Bin Laden ha prometido continuar con la lucha que libró su padre contra Estados Unidos y sus aliados. Seguiremos golpeándoos, seguiremos poniendo a vuestra gente y a vuestro país en nuestro punto de mira, dentro y fuera de vuestras fronteras, ha dicho. Hamza, de unos 25 años, es considerado una de las voces más jóvenes de Al-Qaeda, en plena fase de renovación por la avanzada edad de sus dirigentes. Bueno, una vez más volvemos a estar con tema Bin Laden, ahora un hijo suyo, y ya hemos hablado tantas veces lo que había detrás de todo ello, ¿verdad? Merkel, los terroristas se han infiltrado en Europa a través del flujo de refugiados. Vaya sorpresa, ¿no? Ya se estuvo diciendo, pues ahora lo lanza ella como si fuera un gran drama. Bueno, el drama ya lleva tiempo, La canciller alemana ha admitido que algunos terroristas entraron en Europa entre los refugiados y que el flujo de estos se utilizó en parte para hacer contrabando de terroristas en el continente. Pues era de esperar, que es lo que estaban buscando para generar el terror en Europa y poder poner más leyes de las que estaban buscando. Y qué mejor forma que tener terror para que la gente se las deje aplicar, ¿verdad? Pues bueno, lo están consiguiendo muy bien. Y el papado ya sabéis que va pidiendo que siguieran llegando refugiados aquí, por el bien de común, etcétera, etcétera, pero porque sabía que además sucedería todo esto, evidentemente. No lo hacen todo por amor, precisamente.
Un coche bomba deja al menos 11 muertos y 32 heridos en un atentado en Bagdad, también en Irak. Y ahora vamos a ver un vídeo del arzobispo armenio católico de Alepo. Siempre habrá una herida en el alma de los niños sirios. Escuchad bien. Más vemos que el Papa habla precisamente de ese lugar, de Siria, y que todo tiene que ver con esa tercera guerra mundial en etapas o por fases. Una vez más, recordamos las palabras de Albert Pike a Giuseppe Mazzini en esa carta tan importante y famosa que mostramos en la primera conferencia, en el año 2006 también, de esa correspondencia entre dos masones luciferanos de altísimo rango. Y ya hablaban en esos años de la guerra de secesión de Estados Unidos de las 3 guerras mundiales que habría, las 2 primeras clavadas y la tercera iría así, por etapas, por fases, y el Papa, mira si lo tiene claro, es curioso, cuando tantos otros creen que aún esto no es tercera guerra mundial, pues el Papa lo tiene clarísimo, y es normal, es de ellos. Bueno, pues nada, mirad ahora también cómo la Santa Sede pide a israelíes y palestinos más valentía para obtener la paz, porque también Israel está en esa zona de Oriente Medio y va a ser el lugar clave y estratégico para el resto de cosas que deben suceder. Y como no, recordemos que en 2014 el Papa ya hablaba de paz y seguridad para esas fronteras reconocidas. Paz y seguridad. Pues bien, dejamos ahora esta parte de noticias proféticas que tienen que ver con esa situación tan terrible que estamos pasando semana por semana y que nosotros lo vivimos a distancia, pero esas personas que están por allí, lo mal que realmente lo deben estar pasando. Para entrar ahora en ciencia y tecnología, que también la profecía nos hablaba de ese aumento. Implantan a un niño una nariz en la frente antes de obrar, dicen, un milagro. El menor de 12 años ha visto cómo su vida ha cambiado por completo después de someterse a una operación extremadamente delicada. Mirad en la fotografía de la izquierda cómo tiene incrustada en la frente lo que sería su nariz. Y ahora la operación y con éxito. Impresionante, ¿eh? La Marina de Estados Unidos financia una investigación para crear insectos biorrobóticos para detectar explosivos. Sí, pues ahora también van a servir para esto. ¿Y qué tipo de insectos? Pues mirad, por ejemplo, aquí tenéis el famoso saltamontes. Y total, manipulándolo un poco, por sus percepciones olfativas son capaces de poder detectar esos explosivos. En fin, ya veis cómo avanza todo, que incluso utilizan hasta los famosos animales tipo langosta. Impresionante. Otro avance curioso. Roboglobe, el guante mecánico de NASA, permite agarrar cosas sin cansarte, porque multiplica la fuerza de agarre de las manos gracias a tendones artificiales. Ya veis, es un guante, pero ese guante te da una potencia extraordinaria para trabajos en los cuales tienes que apretar y a veces pues uno se cansa o le coge dolor en el antebrazo y no le permite terminar de concluir bien su faena. Pues ya veis esto cómo es. Y mirad ahora en el vídeo cómo funciona. Pues ya veis, interesante, sobre todo para obreros que necesitan mucha fuerza en el antebrazo y en las manos. Japón da un paso más hacia robots moleculares propulsados por la luz. Este mecanismo puede ser utilizado en el futuro para desarrollar robots bioinspirados aplicables en diversos ámbitos. Y también tendrán que ver con cuestiones de medicina. Cada vez todo más perfeccionado, pequeño y capaz de hacer cosas impresionantes. Pero mirad esto, algo que seguramente va a traer más paro. Y sí, esta vez a los vigilantes, a los de cuerpos de seguridad. Un robot, la solución de Uber para ahorrar en vigilantes. La compañía utiliza un robot de la startup Nightscope para patrullar y vigilar su aparcamiento de San Francisco. La máquina tiene múltiples cámaras para poder ver a 360 grados, detector termográfico y puede reconocer las matrículas de los coches. No puede reducir o desarmar a posibles ladrones, pero emite una alarma y graba material que la policía puede usar más tarde contra el ladrón.
Y aquí veis alguna fotografía en este enorme aparcamiento y vais a ver en el vídeo cómo funciona. Cómo llega a avanzar la ciencia, es realmente asombroso. Y ahora habrá otro paciente ya esperando para poder ser intervenido de lo mismo. Bien, ahora cambiamos de apartado para Latinoamérica, pero con un denominador común, ya lo veréis. Ahora para Argentina primero. Carta del Papa Francisco por el Bicentenario de la Independencia. Un mensaje a los obispos, autoridades nacionales y a todo el pueblo argentino. Soñar y profetizar para hacer cosas grandes. Sí, estáis leyendo bien. Soñar y profetizar para hacer cosas grandes. Pues mirad qué vamos a destacar precisamente de aquí. A los ancianos, los memoriosos de la historia, les pido que, sobreponiéndose a esta cultura del descarte que mundialmente se nos impone, se animen a soñar. Necesitamos de sus sueños, fuente de inspiración. A los jóvenes les pido que no jubilen su existencia en el quietismo burocrático en el que los arrinconan tantas propuestas carentes de ilusión y heroísmo. Estoy convencido de que nuestra patria necesita hacer viva la profecía de Joel, cita Joel 4:1. Solo si nuestros abuelos se animan a soñar y nuestros jóvenes a profetizar cosas grandes, la patria podrá ser libre. Necesitamos de abuelos soñadores que empujen y de jóvenes que, inspirados en esos mismos sueños, corran hacia adelante con la creatividad de la profecía. ¿Os dais cuenta de lo que está diciendo aquí el Papa? Está cogiendo la profecía de Joel 4:1, que habla de los tiempos finales, en el cual el pueblo de Dios auténtico, los sueños serán por parte de ancianos, sueños especiales, dados por Dios, y los jóvenes tendrán visiones. Sí, pero todo para profetizar, para decir cosas que necesitará el pueblo de Dios en el último tiempo, para dar detalles, para anunciar un mensaje final. Nada que ver, absolutamente nada que ver con lo que él aplica a este texto. Además lo aplica para Argentina y para, ¿qué? Para que la nación funcione bien. Es realmente ridículo interpretar un texto de este modo así. Y lo peor es que nadie se queja, nadie le pone en el contexto al Papa de lo que está diciendo ese texto. ¿No lo sabe él acaso? Pues está manipulando un texto bíblico profético esencial para el último tiempo para hacerle decir algo que no tiene nada en absoluto que ver. Y lo peor es que, claro, mucha gente se lo tomará como, mira, qué bueno que es lo que dice el Papa. Pues qué desgracia es lo que dice el Papa, porque está suprimiendo la palabra de Dios, malinterpretándola como le da la gana. Y lo peor es que muchos se lo creen. Termina diciendo, querido hermano, pido a Dios, nuestro Padre y Señor, que bendiga nuestra patria, nos bendiga a todos nosotros, y a la Virgen de Luján, que como madre nos cuide en nuestro camino, y por favor no te olvides de rezar por mí, fraternalmente, Francisco. En fin, sin comentarios. Ahora apartado para Venezuela. Los obispos de Venezuela piden una salida pacífica y constitucional a la crisis del país. Cuando hay una situación de crisis como la actual, es necesario recurrir al poder originario que está en el pueblo. Por tanto, ya veis que se están poniendo en plena política. Pero de aquí, también, una vez más, aparte de pedir paz, como siempre, por todos lados, ya nos damos cuenta de que se están poniendo en la política de un país directamente por algo. Colombia. Los obispos presentan su compromiso para construir la paz. Hicieron un vehemente llamado a la guerrilla del ELN para que abra sus puertas al diálogo con participación política y no desde las armas. Una vez más, algo que fue iniciado por curas, por sacerdotes católicos, y ahora les piden que depongan las armas. Lo mismo que con las FARC por los jesuitas. Y ahora les tienen que decir, no, esto se acabó. ¿Qué tejemanejes llegan a tener? Y tanta gente sin darse ni cuenta y aplaudiendo de que son los mediadores de la paz por todas partes. Primero crean el problema, después dan la solución y encima quedan como los reyes absolutos del bien. Impresionante. Pues ahora entramos en ese otro apartado, como en los días de Noé, como en los días de Lot, Sodoma, Gomorra.
Dice que Jesús volvería. Y ya sabéis cómo describe la Biblia qué era eso, qué pasaba. Pues mirad, aquí un artículo en inglés, vamos a verlo más o menos traducido al español, ya con el titular ya tienes bastante. Pareja de lesbianas adopta a muchacho joven y le obliga a ser homosexual, independientemente del hecho de que no le guste. Y el artículo dice, este es el abuso infantil absoluto. Y el niño dice que él no quería nada de esto, pero se lo estaban imponiendo sí o sí. Y de esto no se queja nadie. Es curioso. Bueno, en fin, es lo que está cambiando el panorama a nivel mundial, ya lo estáis viendo. Mirad este otro artículo que también está en inglés, más o menos traducido al español, tiene que ver con Canadá y su primer ministro, que fue a la marcha gay, y habló de que ya están estudiando hacer tarjetas de identidad con un nuevo género, ni hombre ni mujer, un transgénero, un género X, y que esto ya se está dando en Australia, Nueva Zelanda y Nepal. Bueno, pues todo sigue avanzando por más de lo mismo. Y mirad también este artículo en inglés, ahora en español más o menos, traducido, la gonorrea y la sífilis en aumento en el Reino Unido en medio de crisis de salud sexual, advierten los expertos. Y mirad quién sufre más de esto. Un aumento en los casos se cree que está afectando especialmente a los hombres homosexuales y bisexuales. Ya sabéis, los que también les van un género que otro, no importa. Que unos días después sucede algo más, pero mirad mientras esta otra noticia. Cataluña inseminará gratis a todas las lesbianas que quieran tener hijos. Y diréis, bueno, esto ya empieza a ser cotidiano, sí, pero hay algo que destaca aquí. Lo ha anunciado este viernes el conseller, el consejero, de Salud de la Generalitat, Toni Comín. Y diréis, vale, ¿y qué? Pues es que resulta que Toni Comín es un jesuita. Ahora vais entendiendo por qué el Papa va haciendo ese tipo de declaraciones últimamente sobre el tema gay y demás, porque es algo que ya está instaurado como mensaje dentro de los jesuitas. Y sobre Toni Comín estuvimos tratando también, precisamente, mostrando todo un escrito de los jesuitas que él mismo había hecho, donde hablaba de esa agenda, que termina siendo Laudato Si después del Papa y más, en el cual se marca todo lo que debe ir aconteciendo para llevar el mundo, a sabéis dónde, ¿no?, al nuevo orden mundial, dirigido precisamente por alguien por encima de todos. Claro, ya sabéis, el Papa, por supuesto. Bueno, pues ya veis, los jesuitas apoyando también todo esto. Qué cosas tan extrañas, ¿no? No, de extrañas en verdad no tienen nada, porque esto es lo habitual, es lo de siempre. Lo que pasa es que ahora las cosas salen a la luz. Antes os decía, unos días después pasó algo, pues en Barcelona también se celebró el Pride Parade y reivindicaron allí los derechos de los transexuales. El vídeo está en catalán, pero vais a ver algunas frases de personas que son o hablan en español, para que podáis entender un poco todo lo que se trataba allí. Antes hemos visto 50.000 niños heterosexuales, etc. Vamos a ver ahora esta noticia. El vídeo continuaba, pero creo que lo más destacado era esto en un principio. Por supuesto, mirad ya la imagen de esta comitiva, donde lleva una estelada, lo que sería la bandera catalana con la estrella, que era símbolo, o está siendo símbolo del independentismo catalán, pero aquí las 4 barras que se llaman rojas con el fondo amarillo desaparecen y se convierten en las 6 barras de ese arco iris gay. Pero aún y así ha habido más. Dicen que era la primera vez que se dedicaba especialmente para los niños esto, que pudiesen participar de todo eso, para que ya subiesen sin problemas y con una mentalidad totalmente viendo que esto es totalmente cotidiano y no pasa nada y súper bien, etc. Después hemos visto también declaraciones de extranjeros que dicen que Barcelona es una ciudad muy abierta y es ideal para ellos todo esto, pero está pasando, ya lo veis, en tantos otros lugares. Y el vídeo continuaba y después salía alguna persona diciendo que ella no era de estos colectivos, pero que como sus amigos sí, pues iban y se lo pasaban todos la mar de bien.
Y así iba continuando el vídeo. Bueno, pues en definitiva, encarado a los niños. ¿Os dais cuenta cómo una generación más, y entre la educación en las escuelas, lo que ven por televisión, todo lo que podáis llegar a imaginar y más, va a servir para que los niños ya suban con una mentalidad totalmente distinta a la de niños de hace unos años atrás? ¿Y qué va a acontecer? Pues ya lo podéis imaginar. A lo bueno malo y a lo malo bueno, decía el texto bíblico, y esta generación es la última, porque en 2031 regresa Cristo, y estamos viendo que evidentemente esto ya está llegando a ese límite, como en los días de ¿quién? De Noé, de Sodoma, de Gomorra, exactamente igual. Por supuesto, esto no son bromas, y hemos de avisar. La gente que haga lo que quiera, muy bien, pero que sepan que Jesús regresa pronto, y esto no es voluntad divina. Y si no es voluntad divina, por algo es, no por capricho. Bueno, pues nada, ahí queda una vez más toda la información, luego que cada uno decida. Pero nosotros debemos decir lo que pone la palabra de Dios, que no son bromas para nada, y lo hemos demostrado en muchas ocasiones. El desfile del orgullo gay en Barcelona reúne a 25.000 personas, y una vez más recordemos que entre los asistentes destacaron la alcaldesa Ada Colau, los consellers de la Generalitat Santi Vila y Toni Comín, entre otros. Bueno, pues evidentemente está apoyado, como institución lo apoya. Y mirad también la primera Mossa d'Esquadra, que es la Policía Autonómica Catalana, transexual, leerá el manifiesto del Pride Barcelona. Pero, ¿qué aparece aquí? Mirad qué otra sorpresa. Entre los actos destacados de esta fiesta LGTBI, esta tarde se celebrará la tradicional carrera con tacones y una celebración ecuménica organizada por la comunidad de protestantes inclusivos de Barcelona. O sea, los protestantes, que todo esto ya les va bien. Y bueno, yo no sé si allí fueron adventistas o no, pero hay adventistas que lo apoyan también totalmente. Sí, id a Barcelona y lo veréis claramente, no estoy mintiendo para nada. Bueno, pues nada, una vez más, ya estamos viendo cómo los que deberían manifestarse claramente en una buena posición se diluyen entre el mundo, con los mismos sentidos del mundo, y dejando de lado la palabra de Dios, porque en verdad les molesta. Pero eso no va a cambiar que Cristo vuelva pronto, y esto no va a cambiar que tarde o temprano Dios pasará factura. Pero en fin, cada uno decide por sí mismo. Como en los días de Lot, los niños podrán usar faldas en las escuelas de Puerto Rico. Ya veis que esta tendencia empieza ya a generalizarse, ¿eh? Y cambiamos de paradigma, de tema, y vamos a ese que ya no sabes cómo titular y te quedas un poco... ¿eh? Mirad esto. Un spa japonés ofrece exorcismos para mascotas. O sea que, ¿animales endemoniados? Pues resulta que, sí, aparte de cuidarlos mucho mejor que a muchísimas personas, con tratamientos de belleza, masajes, comidas, etc., también les van a ofrecer exorcismos. Desde luego el lugar de un lujo que ya lo veis, ¿eh? No está nada mal. Y eso sí, además, claro, los lujos también para los animales. Pero curiosamente, ¿se ofrece exorcismos para animales? Hay cosas que ya no sabes ni cómo calificar. Y bien, estábamos avisados de que las desgracias irían a más. Y así está siendo, y aún será mucho más en breve tiempo. Que no es algo que a mí me alegre para nada, pero son advertencias que Dios sigue utilizando para que algunos despierten, y por desgracia aún a muchos les cuesta. Accidentes. Al menos 20 muertos en un accidente de tren en Italia, 30 heridos hospitalizados, 18 de ellos en estado grave. Más desgracias. Mueren 18 personas en un atasco de 35 horas en Indonesia. Impresionante esto, ¿eh? Por distintas razones. Tifón.
El supertifón Nepartak golpea Taiwán, ha causado también estragos, 15.000 personas evacuadas, etcétera, etcétera. El tifón Nepartak deja al menos en China 6 muertos y 8 desaparecidos. Lluvias e inundaciones. Las lluvias se saldan con casi 130 muertos y devastación agrícola en China. Ya veis qué imágenes, ¿eh? Pues nada, aún ha habido muchas más cosas, pero creo que con esto era suficiente. Y ahora cambio climático, Laudato Si. Mirad este artículo que habla, bueno, aquí está en inglés, vamos a verlo más o menos traducido al español, y sale esto, la Iglesia del calentamiento global. ¿Por qué pone Iglesia del calentamiento global? Pues porque prácticamente, y el artículo nos viene a decir claramente, que el calentamiento global se convertiría prácticamente como una religión, y una religión que serviría para todos, para hacer frente común contra esto, contra el calentamiento global, y que tendría sus postulados. Pues bien, mirad más o menos lo que ya nos dice aquí Al Gore, ya lo sabéis que estuvimos hablando también en ese juego de cartas IMBO, en el año 2006, de cómo él ya aparecía vinculado a cuestiones de este tipo medioambientales. El destino de la humanidad, escribió, así como el de la religión, depende de la aparición de una nueva fe en el futuro. ¿Y en qué consistiría? Pues eso, en crear un nuevo tipo de fe, de religión, que unificara todo para salvar la tierra. ¿Y no tenéis a Laudato Si hecho por el Papa precisamente en este sentido? ¿Qué? ¿Cambian mucho los que están en sociedades secretas del Vaticano? Para nada. Unos al servicio de los de siempre, ¿cómo no? Calor sin tregua. Se registran los 12 meses consecutivos más cálidos de la historia. Se bate un nuevo récord de temperatura por 9º mes consecutivo, mientras que para 2016 se espera un registro sin precedentes. Bueno, pues una vez más, la temperatura dicen que sigue subiendo y subiendo. Pero atención a lo que ahora vais a ver. Vamos a ver geoingeniería. ¿Qué es esto? Pues el vídeo que vais a ver, le doy las gracias a la persona que me lo ha enviado porque es realmente extraordinario. Nosotros hemos mostrado y demostrado cómo realmente hay armas geofísicas, armas que sirven para cambiar el clima y hacer muchas desgracias en el mundo, y que la ONU ya tuvo su resolución al respecto en los años 70. Y algunos creían que esto era una tontería, que no era cierto, cuando además tuvimos que mostrar todos los firmantes de ese documento, entre los cuales también estaba España. Todos están enterados de esto los gobiernos, y es porque algunos participan de ello, ¿cómo no? Pero a nivel de calle, esto se cree que son tonterías, muchos lo ignoran y otros dicen que es cuestión de conspiranoicos. Pues bien, estad atentos a este vídeo, donde vamos a ver al director de la CIA admitiendo planes de geoingeniería en el Consejo de Relaciones Exteriores. Sí, esos que dominan mucho en este mundo. No os perdáis ni una sola palabra. ¿Habéis visto? De un modo más claro no lo puedo decir. Existe tecnología para poder hacer cambiar el clima, beneficiar unas zonas y perjudicar otras tranquilamente. Y otros sistemas que dice que hay. Bien, algunos dicen que todo esto eran tonterías, pues ¿qué más quieren ya? En fin. Salto de tema, Hollywood, con una película que está dando mucho que hablar. Y mirad, antes de llegar a todo esto, esta otra. Star Trek tendrá su primer personaje homosexual. Esa famosa serie de Star Trek de tantos años, ahora ya aparecerá un personaje homosexual allí. Y evidentemente, esto ¿quién lo va a ver? Sobre todo los jóvenes, que van a terminar, pues, empapándose de lo que ya se considera totalmente cotidiano. Y ahora la película que está dando mucho que hablar, La Purga, es uno de los trailers oficiales que están circulando en español y tiene que ver con una situación, en principio, de ciencia ficción. Hay un día al año en el cual, al menos en Estados Unidos, se da la libertad que durante unas horas se pueda matar a cualquiera. Y diréis, bueno, qué tontería de argumento, ¿no? Sí,
Pero es que resulta que al final de los tiempos está profetizado que habrá un momento marcado para poder asesinar libremente al pueblo de Dios. Y eso es profecía. Bien, aquí la cosa, claro, los argumentos ya sabéis que se entremezclan con otras situaciones. Pero en verdad el mensaje solapado de todo ello es este. Y bueno, si queréis ver el vídeo, allí lo tenéis. Purgar y purificar, eso aparece en la última escena de este tráiler y dentro de una iglesia, pidiendo que si hacen esa purga, se purifica y todo irá mejor. Pues en definitiva, esto es algo que aconteció en los tiempos que narra la Biblia en el libro de Esther, donde hubo un día en concreto que se podía ejecutar a todos los judíos, pero Dios actuó y preservó a su pueblo. Pero una vez más, la historia de Esther tendrá un paralelismo, por eso está en la Biblia, no por casualidad, ni por error, tendrá el paralelismo con el tiempo final para el pueblo de Dios, porque cuando se diga que todo va fatal y es por culpa de permitir que haya unos que no acepten la ley dominical de guardar el domingo y sigan insistiendo en que el sábado es el día de Dios, alguien les dirá que es por culpa de ellos que todas esas desgracias están. Y van a decretar también un momento oficial en el cual esa purga se va a dar. Por tanto, este argumento estará una vez más disimulado con muchas otras cosas y la mayor parte de gente ni se va a enterar. Pero algo va quedando ya en el subconsciente de muchos y ese momento va a llegar. Todo lo que se salga de lo establecido, cuando haya un caos absoluto, se deberá cortar. Y entonces, una vez más, tal como pasó en los tiempos de Esther, Dios va a liberar a su pueblo, porque es el segundo, mejor momento de la historia, después del nacimiento de Cristo, lo mejor y lo eterno, la segunda venida de Jesús, el momento de la salvación para el pueblo de Dios, el que esté vivo, y para la resurrección de los que van a ser salvos de todos los tiempos. En fin, Hollywood sigue dando sus mensajes. Y hablando de temas de mensajes, Vaticano, líder moral mundial, Laudato Si. Todo esto concentrado en lo que ahora vais a ver. El Papa en las intenciones de oración pide respeto para los pueblos indígenas. El vídeo del Papa en la intención universal de oración del mes de julio pide por las etnias amenazadas hasta en su misma existencia. ¿Y bien, en qué consiste? Pues eso, en que el Papa se va a erigir como el líder absoluto para el bien de todas estas etnias, para estas personas. Por encima de todos, él se va a alzar como el gran benefactor, el líder moral mundial donde haya cualquier tipo de etnia. Mirad el vídeo una vez más, una buena producción, muy bien hecha, para llegar al lagrimeo y para erigir al Papa como el líder moral mundial. Una vez más, fijaos en los detalles, aparece esta chica que veis aquí, en una sala donde ella habla, se dirige al público que no hay, porque todas las butacas están vacías. Y el Papa se hace eco y recoge y quiere ser el portaestandarte de todas estas personas. Con un mensaje, el de Laudato Si, por supuesto. Qué bien lo están haciendo. Hay que reconocer que no pierden detalle. Mientras ellos están haciendo una labor sin parar, el pueblo de Dios muchas veces sigue dormido, en vez de estar anunciando el mensaje final y denunciando todo lo que están preparando. Lobby gay. Papa Benedicto asegura que existe un lobby gay en el Vaticano al que se enfrentó. Bueno, ahora sí que es otra vez para reírse. Pero él lo dice claramente, que hay un lobby gay en el Vaticano. Bueno, pues, ¿lobby gay? Preparaos a ver una próxima noticia que va a ser impresionante. Pero primero, líder moral. El Papa divide de un lado la administración, del otro la vigilancia, en un motu propio
publicado hoy con fecha del 4 de julio de 2016, el pontífice da un nuevo paso hacia la plena transparencia económica. Son líderes morales, transparencia económica, como nadie. Pues atención a esta noticia que vais a ver ahora y veremos si las palabras de Benedicto XVI son qué margen de verdad. Es un documental. Os advierto que puede ser ofensivo para algunas personas, incluso para niños, con lo cual, si queréis, vais a ver la noticia y si no, esperad un poco a proseguir, ¿de acuerdo? Amores Santos, el polémico documental de curas manteniendo cibersexo. Yo os lo voy a leer entero. Y no es porque me encante precisamente esta temática, pero para destapar una vez más las palabras de un papa. El director brasileño Denner Giovannini lleva meses recibiendo amenazas de muerte en las redes sociales, pero toda la presión que se está ejerciendo en su contra no ha tenido éxito. Su documental Amores Santos por fin se ha estrenado esta semana en un cine de Río de Janeiro. En sus 85 minutos de duración, los espectadores van a ver la misma escena repetida decenas de veces. Sacerdotes católicos, evangélicos, ortodoxos y anglicanos manteniendo cibersexo con un Darico Moreno, un actor homosexual de 25 años. Ya veis que hay católicos y hay otras religiones también. Amores Santos fue rodada en 2014, pero no ha podido ser estrenada hasta ahora, por culpa de la enorme presión de la Iglesia Católica para impedir que nadie viera el resultado final. En total, la productora mantuvo contacto con unos 5.000 religiosos de 36 países, entre ellos España y el mismísimo Vaticano. En la filmación se puede ver a párrocos, obispos e incluso a un cardenal desnudándose para tocarse frente a Moreno, que concertaba citas con ellos a través de Skype y mostraba su cuerpo a través de una webcam para que los religiosos se excitaran. Pero en Amores Santos no solo hay sexo. También hay revelaciones escandalosas, como las de un sacerdote que asegura que el 90% de los sacerdotes son gays. ¿Un lobby gay, dice el Papa? Pues creo que se ha quedado cortito el Papa, Denner Giovannini asegura en una entrevista concedida al periódico de Cataluña que las jornadas de grabación fueron extenuantes, debido a la gran demanda que tenía el actor protagonista. Algunos días hubo hasta 16 horas de grabación, en las que religiosos de todo el mundo iban concertando citas y aparecían con sus hábitos y rodeados de parafernalia como cruces o santos. Tuvimos tanto éxito a la hora de lograr escenas de sexo explícito que tuvimos que simular las eyaculaciones del actor con semen falso. En algunos momentos, Darico no conseguía mantener la erección debido al impacto que le causaban los religiosos, asegura el realizador. La gran polémica de Amores Santos es que ninguno de los curas fue avisado de que estaba siendo grabado, ni tampoco se le comunicó que sus sesiones de sexo iban a formar parte de un documental. En la película se pueden ver a 120 religiosos, pero hubo muchos más que participaron en las comprometedoras sesiones, unos 450. El material rodado sin editar se encuentra en un lugar secreto y existen 5 copias, cada una guardada en un lugar diferente por lo que pudiera ocurrir. El documental también cuenta con declaraciones de teólogos, sociólogos y curas que asumieron su homosexualidad y familiares de adolescentes que cometieron suicidio por causa de la homofobia y que muchas veces acudieron a colegios religiosos. Amores Santos todavía no tiene fecha de estreno en España, pero según el periódico la cinta podría verse en la 12ª edición del Festival de Cinema i Drets Humans de Barcelona, Derechos Humanos, que se celebrará entre el 26 de noviembre y el 10 de diciembre. Bien, la verdad es que hay cosas que son difíciles hasta de leer, pero creo que valía la pena saber el contenido para darnos cuenta de la magnitud de lo que verdaderamente es Babilonia, la gran ramera. Literalmente, la gran ramera. Sí, a nivel espiritual también, cómo no, pero es que resulta que literalmente también. En fin. Protestantismo apóstata. Jairo Glee dice, los dinosaurios fueron expulsados del Edén por comer del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Y ahora sí que ya no sabes si partirte de risa
o qué hacer, porque realmente es ridícula la interpretación bíblica que da este señor y se queda tan ancho. Y además la gente se lo traga. Impresionante. Bueno, pues ya veis qué cosas van diciendo por allí algunos, ¿eh? Y mirad ahora esto. Congreso Ecuménico promueve la unidad de católicos, protestantes y evangélicos. Unos 1.700 representantes de 300 denominaciones protestantes se reunieron en Múnich durante el Congreso Juntos por Europa 2016, del 30 de junio al 2 de julio. Había católicos, anglicanos, ortodoxos, protestantes, denominaciones evangélicas libres, etcétera, etcétera. Todos juntitos para pedir ¿el qué? ¿Cómo no? El estar todos juntos, que ya no sirva la reforma para nada, que ya es historia pasada, ahora ya toca la unidad. Por tanto, era evidentemente todo de arriba abajo ecumenismo. Y para adventistas también apostasía omega. Ya sabéis, esa apostasía que Ellen White profetizó sobre la propia denominación adventista. Una realidad que ya está aconteciendo de lleno. Hubo la alfa en un principio, habría la omega al final. Y diréis, cuando leéis aquí Pascua, ¿qué tiene que ver esto? ¿Por qué Pascua, apostasía? Mirad, he entrado hoy a ver una cosa y he encontrado esto precisamente. El verdadero símbolo del amor, especial para Pascua. Un vídeo, han hecho un vídeo. Y habla de símbolos, pero curiosamente dice que es especial para Pascua. ¿Qué pasa? ¿Que los adventistas ahora deben guardar Pascua? Si la Pascua fue suprimida por Cristo para pasar a ser la Santa Cena, nada que ver. ¿Y ahora hemos de volver a lo judío o hemos de hacer de católicos? Hay cosas que no cuadran, ¿eh? Especial para Pascua. Bueno, pues sí que en Pascua vendrá nuestro Señor, en la Pascua de 2031, primavera. Pero nosotros ya no hemos de seguir guardando las festividades judías. Solo nos queda el sábado semanal para eso, porque es la fiesta de todo el pueblo de Dios antes que apareciese un solo judío, desde el Edén hasta el regreso de Cristo. Y más allá, por la eternidad. El sábado será el día a guardar, el día de Dios, pero no ya festividades judías. Mirad el vídeo, el símbolo del amor, Pascua. Parecen a las producciones de los vídeos que está haciendo el Papa, ¿eh? En fin, que en vez de marcar una clara diferencia, no, todo va hacia lo mismo. Qué triste. Falsos cristos y falsos profetas. Estaba profetizado así, pues ha aparecido otro. Hombre dice que es Jesucristo y congrega a 144.000 de sus escogidos. En fin, otro más, entre tantos. Ley dominical, pues volvemos a Argentina, que ya sabéis que está siendo el conejillo de Indias del Papa y del papado en general. Debuta el descanso dominical con fuertes controles. Este domingo comenzará a regir la ley 1344 que obliga a los comercios de grandes superficies a tener cerradas sus puertas. Coto avisó el viernes que abrirá igual. Inspectores del Ministerio de Trabajo recorrerán los locales afectados por la medida, más de 30 en la ciudad. Y así se va imponiendo por todos lados. Bueno, una vez más, recordad que en España la ley dominical la hemos tenido desde hace tantos años y ahora hay alguna excepción de algún lugar que abre y en ciertas épocas también se acepta, ¿no? Ciertos periodos de rebajas, etcétera, pero por el resto es lo habitual. En otros lugares les sorprende, pero es que esto se va a generalizar y ahora allí están haciendo lo que os decía, de conejillos de Indias. Y el Vaticano terminará poniendo esto por todas partes. Para eso están trabajando, cómo no. Y ahora atención a esta noticia, sobre Rusia. Estuvimos hablando que si Putin firmaría o no una ley que prohibiría hacer muchas cosas a todo aquel que no sea ortodoxo o católico. Putin aprueba la ley que prohíbe evangelizar en la calle. El presidente ruso Vladimir Putin ha firmado este jueves la polémica ley Yarovaya.
aprobada por las dos cámaras gubernamentales rusas, que da poderes especiales de control al gobierno y como consecuencia limita algunos derechos, entre ellos el de expresión pública de la fe en los espacios públicos. La ley ha sido fuertemente criticada por organismos internacionales de defensa de los derechos humanos y también por los cristianos evangélicos, cuyos líderes habían firmado una petición al presidente Putin para que no diese su visto bueno a la norma, último paso para que ésta procediera a aplicarse. El proyecto de ley modifica docenas de leyes existentes que podrían tener graves consecuencias para las personas que viven en Rusia. Se expanden ampliamente los poderes del Estado, con un endurecimiento del control sobre los ciudadanos y una limitación de los derechos civiles garantizados por la Constitución de Rusia. Las autoridades de Rusia obtendrán el poder de acceder a todas las conversaciones telefónicas y correos electrónicos que atraviesen las líneas de telecomunicaciones de Rusia. Esta ley ha sido definida como la legislación más dura y más represiva de la historia postsoviética que ha sido votada en Rusia. Entre otras restricciones, la legislación de Rayovaya aumenta las presiones en aspectos religiosos, redefiniendo de forma amplia la labor misionera, por lo que cualquier predicación religiosa o acto religioso realizado fuera de un lugar de culto pasa a ser tratado como actividad misionera. Cualquier creyente misionero o nacional deben obtener un permiso del gobierno a través de una organización religiosa registrada para poder desarrollar alguna actividad pública, y no se podrá evangelizar en ningún lugar que no sean iglesias y otros lugares religiosos. O sea que o perteneces a alguna organización religiosa registrada o no podrás hacer absolutamente nada. Y aún y así, ya veis qué situación, y control absoluto de todos los medios. Las restricciones se aplican incluso a la actividad en residencias privadas y en Internet. Decíamos, ¿cuánto durará el tiempo para poderse reunir en forma privada en los hogares? Pues ya veíamos que había lugares que esto iba también siendo apretado cada vez más para que no se hiciese. Pues en Rusia ya lo veis. Si no es un lugar de culto, si te vas a reunir en una casa particular, prohibido. Pero también a través de Internet. Decíamos, ¿cuánto durará también el poder predicar a través de Internet? Pues en Rusia ya veis cómo lo están poniendo. ¿Creéis que esto va a ser el único lugar? Evidentemente esto es un primer lugar, de un modo destacado. Pero al final esto pasará tarde o temprano en todas partes. Y la obra que no hemos hecho en tiempos de bonanza, como dice Ellen White, lo deberemos hacer en el peor de los momentos de la historia de la humanidad. Pero el Evangelio se dará. Satanás no podrá detenerlo porque el Espíritu Santo va a ser derramado de lleno sobre su pueblo. Y eso no lo para ni Satanás. Así un pastor protestante, un sacerdote ortodoxo que simplemente desee visitar a un enfermo o oficiar un entierro, tendrá que presentar una solicitud de permiso a las autoridades estatales. La ley establece multas de hasta $780 para individuos y de $15.500 para las organizaciones. Los extranjeros que violen la ley se exponen a la expulsión del país. Sergei Ryakovsky, portavoz de las iglesias protestantes de Rusia, es uno de los líderes evangélicos que firmaba la carta a Putin, quejándose de que la ley de Yarovaya viola los derechos humanos y las libertades fundamentales con respecto a la libertad religiosa. La obligación de que cada creyente tenga un permiso especial para difundir sus creencias, así como repartir literatura y material religioso fuera de los lugares de culto, y las estructuras utilizadas no solo son absurdas y ofensivas, sino que también crean una base para la persecución masiva de los creyentes que violen estas disposiciones, dice la carta. La historia soviética, continúa la misiva, nos muestra cómo muchas personas de diferentes religiones han sido perseguidos por la difusión de la palabra de Dios. Esta ley nos lleva de vuelta a un pasado vergonzoso. Y ahora, una vez más, nos toca plantearnos algo. ¿Recordáis esas visitas de Putin al Vaticano a ver al Papa? ¿Recordáis esa famosa profecía del tercer secreto de Fátima que decía que Rusia
se supeditaría a la Virgen cuando era comunistas. Pues ya lo está haciendo, se supedita totalmente al poder del Vaticano. Y Rusia, muy ortodoxos y mucha historia, pero ya sabéis que cada vez más unidos por detrás también al Vaticano. Era de esperar que algo así sucediera. Ya habíamos hablado de ello. Pues mira, las cosas van saliendo y no van a terminar aquí, seguro. Oremos por el pueblo de Dios en Rusia, porque no lo van a pasar bien. Pero oremos para que Dios nos dé las fuerzas para decir lo que debemos decir, pase lo que pase, en cualquier lugar. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todos recordamos estas palabras, ¿verdad? Otro buen ejemplo. Mujer alimenta gratis a miles de personas necesitadas. Una mujer cristiana comenzó en su casa alimentando a los necesitados de su comunidad. Actualmente proporciona alimentos a más de 20.000 personas en diferentes ciudades de su país. Se ha movido de un modo impresionante para conseguir hacer esto, para quitarse el sombrero. Desde luego Dios tiene pueblo, aún en muchos lugares, gente que vive también para el bien de los demás. Y bien, eso no siempre pasa en todas partes. Mirad ahora qué sucede también en Estados Unidos, cómo está la situación. Primero de todo esto, Estados Unidos no es un país cristiano, dice mayoría de evangélicos. Entre los evangélicos, el 59% cree que los Estados Unidos ya no es un país cristiano, frente al 48% que tenía la misma visión en 2012. O sea que ha ido todo de capa caída. ¿Y esto qué va a provocar? Pues ya lo sabéis, están saliendo cada semana noticias continuamente de cómo los cristianos lo están pasando mal en Estados Unidos por restricciones por todos lados, dentro de iglesias y fuera de iglesias. ¿Qué provoca esto? Ya lo hemos visto, un reavivamiento, pero además es un falso reavivamiento, porque quieren unirse todos para luchar, para volver a mandar en el gobierno de Estados Unidos, presionando a los políticos para que cambien las cosas. Y curiosamente eso es lo que estaba profetizado que acontecería, que primero aflojarían y después el efecto péndulo haría que todos se juntasen para pedir a los políticos algo necesario, un cambio de orientación, y eso está llegando de lleno. Y ese falso reavivamiento va a coincidir en un punto esencial, y es precisamente el pedir la ley dominical para que toda la nación vaya súper bien. Pues ya se está dando este primer gran paso. ¿Esperaremos mucho tiempo a ver el resto? Es cuestión de pocos años. Uno de los presuntos francotiradores que asesinaron a 5 agentes en Dallas quería matar a policías blancos. Todos vimos estas imágenes y estamos viendo cómo a partir de entonces es un continuo de críticas a los sistemas policiales, de personas de raza negra manifestándose, apoyados también por algunos blancos, gente pidiendo cambios, que esto no puede ser, y se está llegando a una situación súper tensa. Bueno, pues veremos cómo va desarrollándose todo esto, pero están llegando tiempos de caos absoluto. Abre sus puertas en Estados Unidos un polémico modelo del Arca de Noé. Un parque bíblico con tinte jurásico ha sido inaugurado en la pequeña ciudad de Williamstown, en Kentucky. Creer en Dios Todopoderoso y el diluvio universal figura entre los requisitos de cada empleado. ¿Os dais cuenta cómo todo se irá fomentando para esto? Pues esto y muchas otras cosas van a funcionar a la perfección para que vuelva a haber ese renacer, reavivamiento de ese cristianismo que no va a estar en la plena verdad y que muchos, sin darse cuenta, van a apoyar para llevar a esa nación a los pies del papado y a imponer la marca de la bestia el domingo en ese país, y de allí ya se va a encargar Estados Unidos de que se extienda a todo el mundo, desde luego que sí. Estados Unidos vive otra noche de protestas por la violencia policial contra los negros. Esto es un continuo. Y un pequeño apartado para ecumenismo. Mirad el vídeo de Juntos 2016. Hemos visto que en Europa pasó algo así y ahora se hará también en Estados Unidos. Y ya vimos en las noticias pasadas cómo
muchísima gente de muchas denominaciones cristianas se van a juntar allí para pedir todo lo que ya estamos diciendo. De momento de la ley dominical aún no hablan, pero ya sabemos que en el momento en que interviene el Papa, eso está detrás. ¿Y qué ha habido? Invitación del Papa Francisco. Sí, en ese lugar, entre protestantes, también va a aparecer. Ven a alabar al Dios verdadero en la ciudad de los dioses. ¿Y qué va a haber? Música, colores, fuegos artificiales, todos de camping allí, 24 horas seguidas. Viva la temperancia, viva el control. ¿Y eso es alabar a Dios cuando se estará destrozando la salud? Realmente impresionante. ¿Y los jóvenes qué quieren? Pues eso, marcha, claro. Los jóvenes piden marcha. Sí, ya suena una canción, ¿verdad? Pues sí, es así. ¿Y qué les dan? Lo mismo que ofrece el mundo. Si vais en cualquier lugar, veréis fiestas de estas de 24 horas, donde acampan, donde se lo pasan bien con muchas músicas, festivales, canciones, lo que queráis. ¿En qué difiere una cosa de otra? Ah, es que son letras religiosas, y habrá un ambiente cristiano, pues también habrán conferencias. Ya. Y la gente joven, en vez de buscar la verdad y seguir a Dios como debe ser, van a hacer lo que todo el mundo hace. ¿Para qué quieren seguir a Dios al final? ¿Para hacer discotecas ambulantes? Qué triste. Espero que ninguno del pueblo de Dios vaya allí a hacer lo que no debe, porque esto es lo que le gusta a Satanás, no a Dios. Y precisamente van a un lugar tan concreto, ¿eh? Es curioso. Pues bien, Satanás sabe que tiene que ir por los jóvenes, porque si va por los jóvenes ya lo destroza todo. ¿Y qué les está dando? Pues todas estas cosas y qué más. Ahora la famosa realidad virtual. Pokémon Go, zombies digitales ponen en jaque a la policía australiana. En busca de criaturas virtuales, los participantes de un nuevo juego entran en comisarías, atraviesan corriendo las calles, implicando peligros de toda clase para los transeúntes y el transporte. Pues bien, una vez más, confundiendo la realidad con lo virtual. Y así, cada vez más, mucha gente está quedando atrapada por estas cosas de distracción, que además tiene que ver con Pokémon, que ya sabéis que es cuestión de demonios, etc. Y la gente tan ancha, disfrutando. Y ya sabéis, esta vida está funcionando, como decía Ellen White en una visión, veía un tren atestado de gente, todos tan distraídos, tan felices, iba el tren cada vez a más velocidad, ¿y hacia dónde? Hacia un despeñadero, y el maquinista era Satanás. Pues ahora, en definitiva, es lo que está pasando de lleno. Y ya finalizando, apartado para Israel. Una terrorista intentó apuñalar a un soldado y resultó baleada. Ya veis que esto es cada semana. Benjamín Netanyahu afirmó: no tenemos mejores amigos que los cristianos. Interesantes sus declaraciones. ¿Por qué? Porque dice que son quienes apoyan y aman a Israel. Y ya sabéis que, aparte de ir allí a hacer turismo religioso, y aún pide que vayan más, evidentemente esto deja su dinero, recordad que también muchos cristianos de este mundo apoyan financieramente la construcción del tercer templo de Jerusalén. Pues en definitiva, no es de extrañar que Netanyahu está tan contento con los cristianos. Es normal. Todo va a resultar en trampa perfecta por todos lados. Todo el mundo engañado por un sitio o por otro. ¿Os dais cuenta lo necesario que es conocer bien las profecías? No menospreciéis las profecías, dice el texto bíblico. Y ahora parece ser que eso no importe nada. Hay que hablar de amor y ya está. Pues id hablando solo de amor y ya está, como si las profecías no fuesen amor auténtico, que es el que te está diciendo: ve y prepárate, que si no vas a terminar mal, advierte a los demás. Ah, pues eso ya no es amor. Curioso. Bueno, pues así va a acabar más de uno, fatal.
Herido israelí en un ataque con arma de fuego en Cisjordania. Y ahora dicen que parece ser que la cosa se mitigaba, pero vuelven a haber problemas, este tipo de atentados continuos. No podemos seguir una situación en la que los habitantes de Judea y Samaria se sienten que están manejando a través de un campo de tiro. Es necesario un cambio y es necesario un retorno inmediato de la seguridad a todos los ciudadanos de Israel. Por tanto, ya vemos que habrá más presión. Y bien, después de hacer este rápido repaso, dejando de lado muchísimas otras noticias que eran muy interesantes, pero me veo obligado a hacer un filtro por fuerza, porque si no estaríamos aquí no sé cuántas horas. Vamos a terminar con esta cita de Ellen White, que aparece en Maranatha, el Señor viene. En este escrito suyo vais a ver algo muy interesante. Satanás redobla sus esfuerzos. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmo 34:7. Un texto de estos que recuerdo que de pequeño aprendías y que tantas veces nos ha servido para seguir adelante en momentos difíciles. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Nunca olvidéis esto. La gran controversia entre Cristo y Satanás, sostenida desde hace cerca de 6.000 años, está por terminar. Y Satanás redobla sus esfuerzos para hacer fracasar la obra de Cristo en beneficio del hombre y para sujetar las almas en sus lazos. ¿Os habéis dado cuenta de una de esas famosas citas de las cuales ya tratamos en ¿hay fecha para el retorno de Cristo? Ellen White lo tenía claro. En su tiempo aún no habían pasado esos 6.000 años, pero ahora ya estamos al límite. Y sí, ya han pasado 6.000 años desde que hubo rebelión en el cielo, pero no han pasado los 6.000 años desde la entrada del pecado a la tierra. Cuando esos se cumplan, Jesús vuelve. ¿Y qué hace mientras Satanás? Redoblar esfuerzos para que todos caigan en sus lazos. Su objeto consiste en tener sumido al pueblo en las tinieblas y en la impenitencia hasta que termine la obra mediadora del Salvador y no haya más sacrificio por el pecado. Pues ya veis, todo en breve cesará. No habrá ya más sacrificio por el pecado. Todo esto va a ser historia. Cristo ya murió, hizo su sacrificio por nosotros. Antes os he dicho, la rebelión en el cielo empezó y hace también casi 6.000 años. Sí, por ahí. Todo va a confluir dentro de muy poco tiempo. Somos conscientes que Satanás sabe que esos 6.000 años desde la entrada del pecado a la tierra se van a concluir en 2031. Por eso aún redobla esfuerzos. Él sabe que esto se acaba. Cuando no se hace ningún esfuerzo especial para resistir a su poder, cuando la indiferencia predomina en la Iglesia y en el mundo, Satanás está a su gusto, pues no corre peligro de perder a los que tiene cautivos y a merced suya. Fijaos, esto en el mundo, pero también dentro de las iglesias, dentro de la propia Iglesia adventista también. Pero cuando la atención de los hombres se fija en las cosas eternas y las almas se preguntan, ¿qué debo yo hacer para ser salvo? Él está pronto para oponer su poder al de Cristo y para contrarrestar la influencia del Espíritu Santo. Él no va a parar. Él hará todo el trabajo para evitar que cualquier persona sea salva. El poder y la malignidad de Satanás y de su hueste podrían alarmarnos con razón, si no fuera por el apoyo y la salvación que podemos encontrar en el poder superior de nuestro Redentor. Mirad una vez más, si el poder superior de nuestro Redentor no fuera tal, nosotros no tendríamos apoyo ni salvación, caeríamos de lleno destrozados por Satanás. Mirad qué escribe ahora. Proveemos cuidadosamente nuestras casas con cerrojos y candados para proteger nuestros bienes y nuestras vidas contra los malvados. Pero rara vez pensamos en los ángeles malos que tratan continuamente de llegar hasta nosotros y contra cuyos ataques
no contamos en nuestras propias fuerzas con ningún medio eficaz de defensa. Es verdad, si un demonio o demonios atacaran a una persona, nosotros no podemos hacer nada solos, nada, son superiores a nosotros. Si se les dejara, nos trastornarían la razón, nos desquiciarían y torturarían el cuerpo, destruirían nuestras propiedades y nuestras vidas. ¿Y qué sucede con los endemoniados? ¿No es esto acaso? Si Dios no interviniera más con sus ángeles, ayudando a la gente, la raza humana ya prácticamente no estaría. Y mucho menos los que son pueblo de Dios, contra los que tiene un odio realmente especial. Solo se deleitan en el mal y en la destrucción. Terrible es la condición de los que resisten a las exigencias de Dios y ceden a las tentaciones de Satanás, hasta que Dios los abandona al poder de los espíritus malignos. Pero los que siguen a Cristo están siempre seguros bajo su protección. Ángeles de gran poder son enviados del cielo para ampararlos. El maligno no puede forzar la guardia con que Dios tiene rodeado a su pueblo. Y cuán gran verdad es esto. Cuando hemos tenido experiencias de ángeles caídos yendo hacia uno para matarlo, y ahí ves cuando interviene un ángel poderoso de luz y en un momento se acaba todo, eso no se te olvida jamás. Y te das cuenta que las palabras de Lenguay son totalmente ciertas. Si no fuese por los ángeles de Dios ayudándote, serías cadáver. Y os lo puedo decir por propia experiencia. No os apartéis nunca de Dios, porque sin Él, si algo de esto pasa, se te acabó. Dios es realmente poderoso y nosotros debemos anunciarlo al mundo. Debemos anunciar al mundo todo lo que está aconteciendo y cómo viene el fin y cómo Cristo, cuando venga, hará justicia. El tiempo va pasando, va transcurriendo día a día y se va restando cada día, cada uno de ellos, a esa fecha de esa Pascua del 2031 en el cual nuestro Señor volverá. Ya va siendo hora que demos el mensaje de lleno y que nos dejemos de historias. La verdad es una, el mensaje del cuarto ángel debe ser dado. Que Dios nos ayude, porque lo que nos espera no va a ser nada fácil, pero con Dios triunfaremos. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que Dios os bendiga.